Listo, buenos días para todos. En este momento damos inicio a la clase o la sesión que tenemos programada para las 10 de la mañana. Ya hay en este momento 21 participantes conectados. Para los que todavía no me envían información, por favor, voy a esperar que me envíen la información pertinente y registrar pues, todos los que tenemos pendientes para ya definir quién está en clase o quién tiene problemas, etcétera, etcétera. De igual forma, se les envió una invitación a Classroom. Para las personas que aparecen en gris es porque no han mirado su correo Micena, no me han aceptado la invitación para entrar a Classroom, entonces aparece en gris. Para los que ya lo hicieron, pues entonces ya el nombre ya aparece claro. Entonces les recomiendo también que entren a su correo Micena y si acepten la invitación de Classroom para todos. Por ejemplo, Edison, que lo acabo de hacer, ya la aceptó, ya hizo el cambio. Si se dieron cuenta en Classroom, ya tenemos información general, hay un cronograma y pues, ahí está registrado cuáles son las horas de las sesiones. En un momento vamos a hacer sesiones, yo les había dicho ayer cuáles eran los horarios de las sesiones, pero pues ahí aparece bien registrado en un archivito. Voy a tratar de colocar aquí en anuncios todo lo que sean correos electrónicos que yo les haya enviado. Y en actividad de la semana 1, pues es lo que nos corresponde hacer durante esta semana. Entonces, acá en los materiales les dejé la información de los que le había hablado ayer. Por ejemplo, está el instalador del Pocket 1373 y lo van a actualizar. Está el módulo 2 que nos hacía falta. Y de igual forma les coloqué el libro de redes Cisco porque también nos sirve como material de ayuda. En Classroom también les estoy colocando las sesiones en línea. Las sesiones en línea entonces ya están grabadas. Por ejemplo, aquí está la sesión en línea del día de ayer. Eh, entonces aquí van a ir las sesiones de línea por semana. Entonces la sesión de ahorita que también estoy grabando pues va a estar aquí guardada. La sesión de la tarde también. Les recuerdo que también les estoy enviando los enlaces de YouTube. Están colgados en YouTube los videos y también los pueden observar a través de YouTube. Para los que les gusta más YouTube que otra cosa. Entonces, bueno, entonces eso para recordarles la parte de Classroom. ¿Alguno, si tiene Instructor, cuénteme, quién está hablando? yo David Suárez, instructor, ya Ernesto Sanabria Pulido ya está en línea, ya se pudo conectar. Ernesto Sanabria. Listo. Les falta es que cuenten sobre las preguntas que les hice en el primer correo, me respondan, me confirmen, a ver si tengo correo Micena, el celular, etcétera. ¿Listo? Ernesto. Y los que estén en blanco ahí todavía me hacen falta por verificar datos. Entonces no se les vaya a olvidar. Bueno, entonces, por ahora esos datos no se les vaya a olvidar. Las comunicaciones han estado por correo. Eh, Hay sesiones por supuesto, tengo con Vizquela, pues me está rebotando el correo. No tenemos contacto con el señor Vizcaya. El resto trato de responder, pero Instructor, una pregunta. que son muchos. eh, ya he tratado de responder la mayoría de los correos. Ese es otro medio. ¿Listos? Ahora sí, el que me iba a hacer una pregunta. Instructor, una pregunta. ¿Dónde se encuentra Classroom en Gmail? Usted ve en la parte superior de mi correo, hay unos punticos que son 9, forma de cuadrado. Ahí están las aplicaciones. ¿Mm? Y dentro de las aplicaciones, la última que aparece se llama Claro. Si la ves, un tablero verde con un marco amarillo.
Esa es como aplicación. Pero si les envía invitación, les debe llegar por el correo. ¿No? Sí, es que como tal no me ha llegado nada, entonces es como para verificar eso. ¿Usted tiene correo Micena? Sí, señor. ¿Cuál es su correo? JC Perdomo. Este que está aquí. Vamos a ver si... Igual ahí la repetí la invitación, si estaba repetida, pero se la envié. Vea que aparece Juan Camilo Perdomo. Listo, vale. ¿Listo? Gracias. Bueno, para que la tenga en cuenta. Entonces, listo. De resto, en todas las comunicaciones no se les olvide por correo electrónico. Contésteme los correos. Si tienen problemas, escríbame también por correo. Para eso vamos a utilizar también el correo en otras instancias. Entonces, ahora entonces vamos a retomar nuestro ejercicio. El ejercicio del día de ayer les había enviado era este. Básicamente lo que estamos viendo en algún momento de esa interfaz, de esas interfaces, van a ser características adicionales. En esas interfaces, por lo general, aunque todo viene configurado automáticamente, estamos hablando de las troncales que teníamos ya configuradas entre los switches. Esa interfaz también se puede configurar manualmente. Ustedes se acuerdan, en las interfaces en los switches, por lo general tienen velocidades. Esas velocidades son velocidades que en algún momento ellos tienen que trabajar, tienen que ser configuradas de forma manual, coordinando con las interfaces del otro extremo del switch. Entonces, en los dos extremos, lo ideal es que ellos manejen la misma velocidad al mover la información. Por eso, en algún momento, la velocidad de la interfaz aparece en cada una de las interfaces o se puede configurar. Ustedes se dan cuenta, en el comando aparece la palabra rango, o sea que la configuración de Giga Ethernet, en este caso, se está haciendo sobre interfaces de la 3 a la 24, como aparece ahí en el comando. Y lo siguiente que yo le podría decir como palabra clave es la palabra speed. Speed sería la velocidad del puerto que estoy configurando. La velocidad más lenta pues sería 10. La siguiente velocidad, que sería un poquito más alta, sería 100. Y dependiendo del switch, podría tener, por ejemplo, la opción de auto. ¿Qué sería auto? Auto sería que él negociara automáticamente con el puerto del switch de abajo o del switch 2960. Entonces ese switch tendría que tener una negociación con el otro switch que tiene la interfaz conectada. Y cuando es auto, es por lo general donde se deja. Entonces ahí es donde se va a verificar efectivamente la negociación a través de esos dos switches. Entonces la idea es que puede ser que alguien haya configurado la interfaz en una velocidad que no corresponde, entonces haya un cuello de botella porque alguien configuró esa interfaz. La idea es que la velocidad debería ser de negociación automática. Si ya usted lo quiere forzar a una velocidad muy específica, entonces sí tendría que darle el nombre. Para que tome ese cambio de speed, pues al final se le da notch down, y ese notch down pues entonces ya va a reiniciar la interfaz. Vamos a asegurar que esta configuración de speed la tome. Ya esas interfaces quedarían negociando a la velocidad que le demos. Lo mismo, ustedes se acuerdan, hay unas opciones de transmisión. Esas opciones de transmisión también se pueden configurar. Aquí es cuando empezamos a mirar esta palabrita que dice duplex, que dice full, que dice half, que dice una negociación automática. Ustedes se acuerdan, en un canal de comunicación
la señal puede viajar en un solo sentido. Entonces, en ese solo sentido, solo se podría enviar información en un momento determinado. En el siguiente momento determinado, entonces la información de respuesta podría venir en el otro sentido. Entonces ahí es cuando el sistema del canal de comunicación hace como un intervalo y primero envía de un extremo y después envía del otro extremo. Entonces haría como una alternancia. Ese método pues es una forma de comunicarse a través de los cables, y el otro es que el mismo cable que yo tengo o el mismo canal de comunicación al mismo tiempo me pueda hacer capaz de recibir y de enviar información a través de él. Entonces la idea es que ese canal duplex esté en full, a utilizar las dos direcciones al mismo tiempo, o por supuesto esté en auto, para que él se adecue a la interfaz que está conectada al otro extremo. Entonces estas dos configuracioncitas en cuanto a la velocidad del puerto y al modo de transmisión se podrían configurar, pero la idea es que el speed siempre esté en auto y el duplex siempre esté en automático. Lo voy a cambiar, pues entonces tengo que tener una razón técnica para hacer ese tipo de cambios. Eso en cuanto al puerto. Para cada uno de los puertos se puede hacer individual. Por ejemplo, yo puedo configurar solo la interfaz que está hacia arriba, que viene del switch 2960 hacia el 3650. No necesitaría cambiar la velocidad del resto de los puertos, ni siquiera del otro puerto giga que tiene el switch. Entonces ahí también se podría hacer de forma individual. En cuanto a configuraciones adicionales, que a veces es bueno verlo, de pronto es bueno observar cómo está configurado, porque a veces los cuellos de botella pues tienen que ver con este tipo de configuraciones, velocidad y del modo de transmisión. Entonces lo otro sería revisarlo, que sería revisar cómo está configurada la interfaz o una interfaz en especial. Adicionalmente, una característica de los switches 2960 que vamos a necesitar es la VLAN de voz, o agregarle la VLAN de voz a los escenarios donde hay telefonía. En este caso la VLAN de voz, si ustedes se acuerdan en la configuración de las VLAN de datos, yo les había dicho que las configuraciones de VLAN de datos en modo acceso pues son únicas, y en este caso solo se puede configurar una VLAN por puerto. Ahí es cuando en algún momento eso se vuelve como una regla general. La única excepción a la regla es la VLAN de voz. La VLAN de voz es la única VLAN adicional que se puede configurar en un switch. Entonces, lo normal es que de datos solo exista una puerto de acceso, y adicionalmente la única excepción es configurar una VLAN de voz adicional. Entonces, si vemos por aquí una configuración del switch que tengo a mano izquierda, que no me acuerdo cuál es la contraseña. Chévere. Ahora sí me acordé. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que la interfaz o una de las interfaces que está configurada como la 2 aparecen las dos VLAN. La VLAN de acceso, en este caso sería la 10, y adicionalmente la VLAN de voz se está marcando con el número 60. Si vemos la configuración de las VLAN, en la configuración de las VLAN me está hablando que tengo una VLAN 60. Esa VLAN 60 es la que yo estoy configurando para voz. La otra VLAN 10 está también en los mismos puertos, son básicamente los mismos puertos, pero esta VLAN es para datos. La VLAN 60 es la VLAN de voz.
Ese es el único caso en que se puede tener dos VLAN sobre el mismo puerto. En este caso el 2960. Entonces, esa sería la única variación. La configuración de la VLAN de voz sobre el puerto es bastante sencilla. Va a cambiar solo la palabra acceso, la palabra voice, ya queda configurada la VLAN 60. Supuesto usted lo primero que tiene que hacer es crear las VLAN. Entonces no se les olvide que siempre se crea la base de datos de VLAN. Por eso estábamos viendo el show VLAN brief, que ahí es donde verificamos efectivamente si tenemos las VLAN creadas o no. Entonces la idea es que para los ejercicios, sobre todo para los que tienen teléfonos pegados, o que el escenario dice que tienen teléfonos pegados aparte del computador, entonces toca configurarle la VLAN de voz. ¿Listos? Eso lo vamos a repetir más adelante, lo hagamos un escenario con telefonía, pero mucho más adelante. Y vamos a configurar pues la VLAN de voz. Lo quería comentarles pues que en este momento se puede configurar y pueden aparecer las dos sin problema. El comando aparece ahí, interface range, la interfaz fase Ethernet 1 a la 24, le coloca la VLAN de acceso 10 y la VLAN de voz 60. Entonces se hace una configuración general para todos los puertos. Ya usted termina de configurar las VLAN ahí. Entonces, si no las ha creado, pues no se les olvide también que ellos crean la VLAN de voz con este comando o la VLAN de acceso de este comando. Simplemente le va a avisar que creó la VLAN por defecto. Listos. Los de la VLAN, pues esa partecita es bastante fácil. Es como para que vayan recordando. La VLAN nativa. Es otro que tienen que recordar que nosotros hicimos VLAN nativa. Aquí les estoy colocando esta palabrita, encapsulación, que esa es la forma en que él le coloca etiquetas al tráfico de cada una de las VLAN. Entonces va a tener una etiqueta para la VLAN 10, va a tener una etiqueta para la VLAN 20 y va a tener una etiqueta para la VLAN 30. Entonces ahí es cuando la encapsulación con un protocolo o con una norma que se llama la .1Q me va a permitir crear etiquetas para diferenciar cuál es el tráfico de la VLAN 10, cuál es el tráfico de la VLAN 20 y cuál es el tráfico de la VLAN 30. Como tenemos una troncal, recuerden que los tres tráficos están pasando, inclusive con la nativa. Aunque ese comando sí existe, el simulador pues no se lo deja correr, pero sí lo podemos ver, está configurado en algún momento. Entonces podemos ver show interface trunk. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el 802.1Q de encapsulación del troncal. Ahí aparece que la giga 01 es la que está negociando en este momento, el estatus es troncal. Tiene una encapsulación 802.1Q, que es la norma para etiquetar tráfico de las VLAN, y que la VLAN nativa es la que está configurada como aparece ahí, que es la 99. Entonces ahí es donde uno empieza a observar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, para esta troncal, las VLAN activas o las VLAN que se están permitiendo a través de esa troncal, solo es la 1, la 10, la 60 y la 99. Ahí sí trabajamos con tráfico sobre la 20 y la 30 no nos funcionaría. Por eso es que en algún momento el comando que aparece abajito, que es el allowed, me va a decir cuáles VLAN puedo permitir. Entonces, si yo necesitara agregar la 20 y la 30, pues puedo agregar todas, o solo le cambio la palabra all del número de la VLAN que necesito que permita. Entonces, ese comando que permite las VLAN también es importante para que la troncal quede funcionando adecuadamente. ¿Listos? Si no, pues se verifica. Al final, los comandos adicionales es el
me dice que la VLAN nativa es la VLAN 99 y que la interfaz que yo estoy configurando está de modo troncal. Entonces, eso es parte de la configuración que nosotros hicimos el trimestre pasado para configurar las VLAN nativas. Eso es hasta ahí. Eso es como recorderis de las configuraciones. Preguntas, dudas, aclaraciones. Yo tengo una pregunta, instructor. Cuéntame. Ese paso de la encapsulación, digamos, yo ya coloqué la VLAN 99 como nativa, pero Sí. yo puedo volverme y solo hacer ese paso de encapsulación o tengo que hacerlo junto con todos esos tres pasos demás. Sí, por lo general es junto, pero lo que pasa es, como le decía ahorita, la encapsulación .1Q, aunque existe el comando en esta simulación, no funciona. Y él lo hace prácticamente automático. No lo toma como comando, sino que lo hace. Él ya asimila que usted va a conectarse en una troncal .1Q. ¿Eso es? Pero pues hay switches que sí requieren que usted le digite el comando de encapsulación. ¿Se podría hacer Entonces, después? Sí, se puede hacer después. Durante, digamos que usted le puso primero nativo y después allowed y después le dijo encapsulación, pues sí. El orden ahí sí, eh, desde que lo haga pues completo, no habría ningún problema. Que sí es que listo. al fin que toca tener en cuenta es de pronto cuando las interfaces se activan, no se desactivan. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en la configuración de la IP, está en la tercera columna, en la configuración de la IP tenemos en los switches 2960, recuerden que se hace sobre las VLAN. Entonces yo tengo que entrar a la interfaz VLAN. En este caso, tengo que entrar a la interfaz 99. Tengo que colocarle la IP en este comando, IP address, dirección IP y la máscara. Y adicionalmente tengo que decirle que reinicie la interfaz, asegurarme que la interfaz VLAN se active. Cuando se configura esa interfaz VLAN, pues entonces le va a aparecer un mensajito. Le va a decir que la VLAN 99 pues está activa. Entonces, asegurarnos es de que se active. Y con el no shutdown pues nos aseguramos que si estaba apagada pues se reinicie y se active. Por lo general ellas no vienen activas. Usted la está creando hasta ahora, entonces él mete la VLAN o crea la VLAN 99, pone nativa pero no la activa. Entonces toca tener en cuenta que cuando le coloquen la IP a la interfaz, y si él va a tener que ser activado. Ese sería así los únicos como casos como raros. Por eso es que a veces nos acostumbramos a hacer configuraciones y le colocamos no shutdown por asegurarlos, digámoslo así. ¿Eso es ahí? ¿Preguntas, dudas? No hay ningún problema por esa conexión. Acordaron un poquito de la nativa, la configuración de la IP, que también está ahí. Listos. Lo siguiente. Yo tengo un escenario aquí fuera de este, que es el que les estoy mostrando en pantalla, donde básicamente estoy haciendo las mismas conexiones que estaban en el otro escenario, solo que lo dupliqué. Uno está configurado y pues en el otro no está configurado. En el del lado izquierdo ya está configurado lo que estamos haciendo y en el lado derecho pues falta la configuración. ¿Cómo aparece aquí las configuraciones? Las configuraciones, si ustedes se dan cuenta, ya le asigné una IP. Por ejemplo, al portátil que tendría una persona de soporte, la persona técnica que se vaya a conectar a los equipos, ¿sí? La que vaya en algún momento a trabajar sobre los equipos, ¿sí? Y por supuesto, pues lo demás ya debe estar configurado. Por ejemplo, aquí está el nombre del switch, está como SW1, tiene una IP, switch 2 que tiene una IP, el switch que le puse de la parte superior que también tiene una IP. En este lado están las troncales.
Aquí tengo otra troncal. Y por aquí no necesito una troncal. Ya voy, regálame un segundo. Aquí el modo es modo de acceso. Cuénteme. Ahora sí. Profe, ¿las troncales se le configuran a todos los switches o solo el de arriba? Las troncales en algún momento para asegurarnos de que queden en los dos extremos, lo configuramos en los dos extremos. Acuérdense que hay un protocolo de negociación. Ese protocolo de negociación hace que si yo lo configuro en un extremo, pues él negocie con el otro extremo del cable, entonces también se vuelva troncal al otro lado. Entonces, digamos que él negocia entre los dos switches. Miran en cómo están funcionando y se pasan la configuración de troncal. ¿No? O sea, digamos que si yo configuro el 2960 le habla al switch de arriba, que es el 3560, le cuenta que la interfaz con la que están conectados los dos se vuelve troncal. Entonces el switch 3560 pues hace el cambio. Lo que pasa es que hay switches viejitos que tocaba hacerle en los dos extremos. Entonces, se configuraba troncal en un lado, pues tocaba configurar troncal en el otro. Esa es una de las características que toca hacer ahí. Diferente, o mucho cuidado con eso. Si se encontraron ayer ese problema, diferente a las nativas. Las VLAN nativas cuando las coloquen, que hacerlo obligatorio en los dos switches. Ahí si no negocia que es la nativa. Va a empezar a aparecer un mensaje que en uno está configurado la 99 y en el otro está configurado la 1. Esa sí es la diferencia de configuraciones. En una se negocia y en las otras pues sí toca hacerlo en los dos extremos. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una duda. Cuéntame. El comando de encapsulación lo ingreso, pero me aparece como inválido. Sí, señor. Como les dije ahorita, el comando de capsulación en el simulador no funciona. Pero es un comando que uno corre sobre los switches normalitos de la vida real. ¿Listo? Lo que pasa es para que se acuerden que ese comando existe. En los switches pues de la vida real sí existe, pero pues aquí en la simulación él no deja correr ese comando. Eso también depende del sistema operativo del switch, en qué versión esté. Eso también va todo eso. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema con el escenario. El escenario, dónde están las troncales, dónde está el acceso, qué IP se tiene. ¿Listo? No hay ningún problema. Yo tengo una pregunta. Cuénteme. ¿Qué diferencia hay en un switch de acceso a un switch core? ¿Qué se vendría siendo un switch core, no? Sí, el escenario aquí ya vendría siendo separado por niveles. Acuérdese que en la estructura jerárquica que nosotros tenemos, el acceso está en la parte inferior y una de las características es que los accesos tienen conectados los equipos finales, los equipos terminales. Entonces ahí van a estar conectados los PCs, las impresoras, etcétera, etcétera. Inclusive los teléfonos que van a estar conectados en ese momento. Por ejemplo, mi Switch va a tener un teléfono IP conectado por un lado, ¿sí? Y posteriormente pues va a tener un PC conectado detrás. Pero todos esos equipos de acceso van a tener una característica y es que son los que tienen conectados los equipos finales. Esos son los que nosotros ubicamos en el proyecto en cada uno de los pisos, ¿sí? Para conectar directamente ese cableado físico al resto de nuestra red. Lo que se va a mover en la capa de distribución, mi diseño, va a ser las conexiones que vengan de los switches de acceso, ¿sí? Hacia una capa superior, como pasa en nuestro ejercicio, es una capa que se llama el núcleo, se llama el core, ¿sí?
pasaría con los distintos escenarios? Pues los distintos escenarios me van a permitir que en algún momento, dependiendo del tamaño de nuestra red, el core, la capa de distribución sea uno solo. Entonces ahí el core básicamente no existiría, sino que el core sería el proveedor de servicio. Nuestro core pasaría a ser el mismo de distribución, pasaría a ser uno solo. Entonces son 3 niveles que por lo general se colocan, que es el de core, de distribución y el de acceso. Cada uno tiene su propia función. Se los voy a recordar más adelante, pero básicamente eso es lo que habíamos planeado con el proyecto que nosotros manejamos. Como nuestro escenario pues es grandecito, pues nos damos el lujo de tener un core con un router. Inclusive podemos meter más adelante otro router, configurarlos como núcleo. Ya en la capa de distribución pues va a tener el tráfico que vengan de los switches de acceso de los diferentes pisos. Pues entonces ahí ya podemos empezar a separar el tráfico que corresponde, que tiene que administrar cada uno de los switches. La parte de abajo pues tendrá que administrar el tráfico de los PCs. La capa de distribución tendrá que administrar el tráfico que le manden los switches que están en la capa de acceso, reenviársela de ser necesario al router. ¿Listo? Pues ahí hay unas diferencias en qué función cumple, sí. ¿Preguntas? Ah, listo, vale, gracias. Bueno, para que se acuerden el diseño cómo es. Esto es hasta ahí. Entonces, un momentico porque aquí está entrando Ernesto Sanabria, listo. Entonces, recordando, nosotros vamos a establecer comunicación para administrar el switch de forma remota a través de la VLAN nativa. Entonces, la VLAN nativa, que es la 99, va a permitir mover el tráfico de administración. Cuando yo me quiera conectar, por ejemplo, al switch 1, o cuando yo me quiera comunicar, por ejemplo, con el switch 2. Entonces, todo ese tráfico se va a mover a través de la VLAN 99. ¿Qué se va a mover a través de la VLAN 99? Pues porque aquí es donde está configurada la IP de administración, con la cual yo me voy a conectar a este switch. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la configuración sobre la VLAN 99? Entonces, la IP siempre se conecta o se configura la interfaz virtual. En este caso va montada sobre la VLAN nativa, que es la misma VLAN 99. Entonces ahí es donde aparece algo que se llama la interfaz virtual o la SBI. Perdón. Va a aparecer la SBI. Esa interfaz virtual es la que nosotros tenemos configurada como VLAN nativa 99. Ahí mismo es donde tenemos la IP switch para ingresar a él. Entonces el tráfico va a moverse por la troncal. Ahí en ese momento es cuando nosotros vamos a entrar por el portátil. Entonces resulta que el portátil tiene una IP del mismo rango. Ustedes se dan cuenta, está sobre el mismo rango de las IPs que tengo configuradas en los switches. Sería lo más lógico configurar el portátil con la IP del mismo rango. Pero esto que está aquí no es una interfaz troncal. Simplemente va a ser un cablecito. Va a estar conectado a un puerto del switch que está de distribución. Pero por defecto, no se les olvide que la VLAN por defecto sin configurar la 1. Entonces mi portátil, aunque le coloquemos una IP y no le configuremos la interfaz al switch, entonces él va a seguir moviendo el tráfico por la VLAN 1. Como la IP de los switches no está en la VLAN 1 configurada, entonces no vamos a tener comunicación. Y entonces ahí es donde tenemos que probar inicialmente que haya un ping. Y la idea es que haya ping hacia esas direcciones. Entonces, si yo entro al portátil, abro un command prompt, en algún momento yo le tengo que decir, tengo que ejecutar un ping a uno de los switches, por ejemplo al 1, que es el punto 3,
pues la idea es que responda, o que por lo menos haya una respuesta del switch. Si se dan cuenta, él aunque pierde el primer paquete, pues el resto sí lo hace. Ya para el siguiente, cuando él se aprendió las comunicaciones, no van a fallar ninguno de los paquetes. Pues ahí es cuando tenemos comunicación directa con los switches, a nuestro ejercicio. Lo que tuvimos que haber hecho, y vuelvo otra vez a mi switch de distribución, la interfaz la cual yo conecté el portátil, debo colocarla en modo acceso con la VLAN 99. Acuérdense que esto no es una troncal, esto es una interfaz de acceso. Entonces esa interfaz de acceso le tengo que decir que sea 99. ¿Listos? Y así cuando uno configura ese tipo de conexiones, lo va a hacer por la interfaz Ethernet. Lo va a hacer por la consola. No necesito configurar el puerto de acceso 99 porque la consola funciona de forma distinta. Es algo que habíamos hecho el trimestre pasado. Conectarnos por el cable azulito de consola. Y me voy a conectar por el cable de uno de los puertos del switch, de los 24 puertos. Entonces sí tengo que cambiarle el modo de acceso a la VLAN 99. Entonces eso sí es parte de la configuración. Ya cuando este señor esté en la 99, entonces el tráfico que pasa del portátil al switch de distribución va a pasar a través de la VLAN 99, va a viajar por etiquetado como VLAN 99 y va a unirse o va a tener un ping en el switch 1, la VLAN 99. Entonces tienen que estar en la misma VLAN. El portátil que yo conecte tiene que estar en la misma VLAN que los switches donde configuramos la VLAN nativa. Entonces ahí es donde va a tener cuidado con eso. Hay personas que no configuran la interfaz. Entonces por defecto esto queda en la 1. Entonces aquí no queda en la 99, sino esto queda en la 1. Entonces el tráfico se va por la 1, llega por la 1, pero como este man no tiene la IP conectada en la 1, sino en la 99, entonces el PC del técnico nunca se va a conectar con el switch. Ni siquiera le va a hacer un ping. Ese es el primer error que cometen en las conexiones. La interfaz de acceso pues nunca la configuran en el donde se van a conectar. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros por lo general no nos conectamos por cable y consola sino una vez. Y esa es la primera vez que configuramos todo el escenario. Las siguientes veces vamos a nuestro portátil, nos acercamos al switch, conectamos un cablecito a un puerto que ya está configurado con la VLAN 99, por ejemplo. Siempre nos conectamos en ese puerto. Entonces cada vez que yo quiera acceder a administrar el switch, lo hago directamente por ese puerto y mi portátil que lo llevo del servicio técnico. Entonces lo puedo llevar directamente y ya no necesito el cable de consola. Ese es el motivo de por cuál en el escenario pues aparece un portátil conectado directamente a ese switch de distribución. ¿Preguntas? O ¿Preguntas? sea que entonces el escenario que nosotros tenemos, lo que tenemos que configurar son los dos switches que aparecen del lado abajo. O sea, el switch de distribución, el que está arriba, ese no se configura. O también se configura. Recuerde que si usted necesita unir, por ejemplo, la configuración o quiere unir tráfico del switch 1 hacia el switch 2, la troncal va a pasar por el switch de distribución y va a hacer el tráfico hacia el otro switch. Entonces, si este señor tiene la VLAN 10 configurada, este señor tiene la VLAN 10 configurada, pero este señor solo tiene la 1 configurada, él no va a saber qué es el tráfico de la VLAN 10. Entonces aquí ese va a ser el problema en el de distribución. Eso es que los switches de distribución sí tienen características especiales. En este caso es prácticamente la misma configuración que tenemos en los otros switches. Eso alguna vez, como regla general, les decía a ustedes sobre las VLAN. Cuando configurábamos VLAN, ¿qué les decía? Les decía sobre la base de datos de VLAN. ¿Se acuerdan? No,
Perdón, señor, no ¿Cómo me así? O acuerdo sea, muy la bien. base de datos la base de datos de VLAN, o sea que toca crear todas las VLAN, ¿no? ¿Va a crear todas las VLAN en dónde? Pues configurándola en el router, ¿no? En el puerto. En todos los switches. Ujú. ¿Mm? ¿Se acuerdan que yo les decía eso? A las Eso en VLAN el switch. están configuradas en todos los switches. Por eso les decía, ustedes tienen 11 VLAN, 11 VLAN toca configurarlos en todos los switches. Si usted configure una cantidad numérica de 11 VLAN acá, aquí no tenga sino una, pues entonces solo va a poder hablarse con esa una VLAN, con esa que usted tiene configurada por defecto, que es la 1. En cambio, las otras 10 VLAN que le sobran, pues él no va a saber qué hacer. Y este señor es el que no va a saber qué hacer. Usted nunca las configuró ahí. ¿Mm? Ahí es la cuestión de configurar las cosas. Sí les toca configurar las cosas en todos los tres, claro. Eso es lo normal. Por ejemplo, imagínense que ustedes acá en el switch de abajo tienen seguridad, tienen contraseñas, no sé qué, pero resulta que en este no le tienen contraseña. Pues yo donde me estoy conectando directamente al switch de arriba y sin contraseña y sin seguridad, pues va a ser un problema. Y resulta que este switch que está en la parte de arriba es el que controla el tráfico de los dos switches de abajo. Entonces sería ilógico que tampoco tuviera seguridad, por ejemplo. ¿Mm? No se les olvide que las configuraciones son muy repetitivas y toca hacerlas en todos los equipos. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones. O sea que en pocas palabras los tres switches llevan la misma configuración. En pocas palabras, como les vengo diciendo desde el trimestre pasado, sí, señor. Va a tener todo configurado. ¿Listos? Bien. No se les olvide que siempre toca hacerlo. No es que toque, hoy se cambió el trabajo y se volvió fácil, no. Siempre toca hacerlo. Tiene que ser una práctica común. Buenos días, disculpe, profe. Díaz, cuéntame. Profe, es que yo tuve un problema con unas VLAN que me generaba un error de IP, ¿no? Entonces, digamos, yo configuraba una IP a la VLAN 10 y cuando configuraba la IP de la VLAN 20 me salía que no me servía esa IP, ¿sí? Entonces, pues, se me hizo raro. No sé, digamos, qué problema era que presentaba, porque, ejemplo, yo en la VLAN 10, la IP que yo ponía era, voy a utilizar la que está aquí en el ejemplo, de 192.168.10.10, ¿sí? Y para la siguiente la 20 utilizaba, en vez de 10, utilizaba pues el 20, ¿sí? Al final del último, de la R, Pero utilizaba el miremos, 20. miremos mi escenario. ¿Cuántas IP tengo Sí, ahí señor. en cada elemento? 4. En cada elemento por separado. Sí, señor. ¿Cuántas IP tengo? Por cada elemento separado tienes 4, señor. No, por cada elemento Cada separado. equipo. Este es un elemento separado. Por eso, sí, señor. Ah, ok. ¿Cuántas IP tengo? Una. Una. Entonces, para administrar los equipos yo solo necesito una IP. Ahora, ¿dónde se configura esa IP en los switches? Se configura en la VLAN nativa. En ese caso, la VLAN nativa, que es la 99, es la única que debe tener la IP. Los demás no deben tener nada. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, Antes estaba haciendo, o sea, sí estaba bien, pero estaba haciendo algo que no era. se estaba configurando de pronto más VLAN y las otras VLAN no necesitan IP. Ah, ok, listo. Sí, señor. Sí, no era eso lo que me estaba generando. Entonces, vale. ¿Listo? Muchas gracias, Acuérdense señor. que lo único que nosotros tenemos con IP es la interfaz virtual. En este caso es la nativa. ¿Mm? Esa es Ah, la ok. única que tiene IP. Pero solo en casos para administrar los switches. El resto de los puertos usted no necesita administrarlo porque usted lo puede administrar a través del switch. Entonces usted no necesita IPs dentro de los switches. Cosa distinta que Ah, pasa ok, en los listo. routers. Entonces no se les olvide que a todos no se les olvide que los routers sí tenemos que configurarlos en las puertas. Tenemos que colocarles IPs. En cambio aquí en los switches no se les configura los puertos con IPs. Configura son las interfaces virtuales, o sea las VLAN. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el error. Y si usted le coloca una IP del mismo rango, entonces le va a empezar a generar problemas. Otra VLAN, ¿no?
Bueno, entonces hasta ahí el escenario, razones de por qué nosotros necesitamos configurar este tipo de elementos, dónde va a ser el tráfico administrativo, ¿sí? En el caso de que yo quiera conectarme remotamente con un portátil de un técnico. Entonces aquí es cuando el portátil del técnico se va a poder conectar directamente a los switches que vaya a administrar. Por ejemplo, si el técnico quiere conectarse al switch 1, entonces él va a manejar el tráfico por la 99, se va a conectar a través de la IP del switch que tengo en la parte inferior. Mismo va a pasar con si el técnico quiere conectarse directamente al switch 2, se va a conectar a esta IP, ¿sí? Así lo va a poder administrar, va a poder ingresar dentro del switch. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con el switch de distribución. A través de la IP lo va a poder administrar. Pues desde aquí, desde el PC, desde el portátil, va a poder conectarse remotamente a cada uno de los equipos, que están configurados bien, va a poder administrarlos desde un solo punto. Entonces eso es lo que se puede hacer en un escenario, configurarlo remotamente a través de un solo punto. Bien, voy a retornar un momentico aquí al escenario que les había enviado. Ahora sí, del lado derecho, debajo de la interfaz VLAN nativa, hay dos tipos de conexión. ¿Listo? Uno se llama la conexión Telnet y la otra se llama una conexión SSH. Básicamente la conexión Telnet, cuando yo envíe el tráfico, básicamente lo que se envíe entre el portátil del técnico y el switch al cual quiero administrar va a ser visible para los que tienen herramientas de análisis de paquetes. Entonces, si yo fuera por ejemplo, un hacker o un cracker, tengo una herramienta para ver tráfico. Todo lo que se envía a través de una conexión Telnet sería fácil de observar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a digitar la contraseña nueva que voy a colocar, cuando se envíe del portátil al switch configuración, que analizar ese tráfico va a observar cuál es la nueva contraseña. Entonces la conexión que se va a realizar por Telnet, esta conexión desafortunadamente es de las conexiones menos seguras que existen y entonces todo el tráfico se va a poder observar. Por eso es que esta conexión, aunque existe, o esta forma de conectarnos remotamente existe, no es normal que se utilice. ¿Listos? Para eso, asegurarnos de que existen contraseñas, pues sí, tenemos contraseñas. Estamos haciendo por la vía administrativa. Estamos colocándole IPs. Pero el problema es que todo el tráfico, si yo lo puedo analizar, pues veo cuando la gente digita la contraseña, voy a ver el tráfico sobre la VLAN nativa 99, voy a poder diferenciar todo ese tipo de elementos. Entonces ahí es cuando el problema de conexión de Telnet, como no es seguro, no va a encriptar la contraseña. Encriptar es, si ustedes se acuerdan, cuando habilitamos el servicio de encriptación, en vez de que mi contraseña apareciera como Cisco, entonces él aparecía con una serie de símbolos. Pues eso es el cambio que hace la encriptación, para que nadie pueda verlo así nomás y no lo pueda leer así nomás. Cosa distinta que funciona con la conexión SSH. Esa conexión es segura. Security Shell se refiere al shell, que es el núcleo del sistema. Entonces ahí es donde empezamos a mirar que es una conexión segura. Esta conexión segura es la que siempre se recomienda para configurar en algún momento en todos los switches. Entonces la Telnet desafortunadamente es insegura, funciona, sirve, podemos conectar por Telnet a un equipo, pero es insegura y la idea es que tengamos un grado de seguridad. Entonces la idea es hacer una conexión por SSH. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer en este escenario es configurar esas dos conexiones.
ya que nos responde el ping en algún momento en un escenario, voy a poder abrir la ventana de comandos, decirle a un equipo que voy a hacer una conexión, y esa conexión, por ejemplo, le puedo decir que sea al switch 1 con la 192, 168, 10.3, que se establezca una conexión segura a través de SSH para el switch 1, que es el que tiene la IP 192, 168, 10.3. Como es una conexión segura, entonces lo más probable es que yo haya configurado el switch con contraseñas. Como yo configuré las contraseñas de las conexiones, en este caso la más importante es la conexión BTY, entonces en algún momento él me va a pedir la contraseña. Voy a digitar una errónea, voy a volver a digitar otra errónea, entonces ahí es cuando la configuración también me dice que pasó la conexión. Entonces ahí si yo digito muchas veces las contraseñas y son erróneas, pues le puedo configurar para que también el servicio de SSH me rechace la conexión. Tendría que volver a conectarme, me va a volver a pedir el password. Y ahí en ese caso, si me es el password, pues voy a seguir avanzando y ya aquí voy a estar en switch 1. Recuerden que para ingresar sigue la palabra enable. Si lo tengo protegido, que es lo normal, aquí me debería tener otra contraseña o me debería entrar con otra contraseña. Y ahí sí ya estoy en el modo con privilegios. Entonces, básicamente me está pidiendo una para conectarme y otra para entrar al modo privilegiado. Por eso es que son necesarias las contraseñas. Que en algún momento yo necesito configurar las contraseñas para que todas las conexiones hacia mis switches sean seguras. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? Aquí estoy conectado al switch. Ahí no hay ningún problema. Si ustedes ven aquí la contraseña para ingresar al modo enable al modo privilegiado está encriptada. Que yo en algún momento pues le dije que la contraseña tuviera la palabra secret. Cuando le dije enable secret la contraseña, entonces él la encriptó. Acá me dice que en algún momento yo tengo una conexión por SSH configurada. Y si vemos en la parte inferior, aquí están las configuraciones de las líneas BTY. Entonces las líneas BTY, ustedes ven el password que yo estoy utilizando, como no está encriptado, me aparece el password Cisco. Eso pues no debería ser normal. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho pues que no lo encriptan, pero si se acuerdan, la parte de arriba no hemos habilitado el servicio de Password Encryption. Entonces ese servicio es el que me permite encriptar todas las contraseñas. Mientras que no lo habilitemos, pues las contraseñas de acá abajo, por defecto, cuando las coloque, van a aparecer visibles. Y ahí se dan cuenta del password en todas de Cisco. Y ahí pues puedo ver las contraseñas que yo tengo configuradas. Si alguna persona pudiera entrar a Swiss, pues vería que todas las contraseñas es la misma en este caso. Eso pues es falta de seguridad. ¿Listos? Bueno, tengo un minuto de conexión, porque lo configuré así. Después de estar un minuto conectado por SSH, porque lo configuré así, no es normal que uno lo configure así, le da más tiempo. Pero mire lo que hizo al final. Por defecto, él me cerró la conexión. ¿Listos? Entonces ahí él llegó y me sacó. Después de un minuto que pasó, él llegó y me dijo, no, cierra la conexión. Y me cerró la conexión. SSH. Ya no puedo ingresar a nada de esos. Hasta ahí preguntas. La interfaz VLAN, mire que tiene la IP. Las otras interfaces pues no tienen IPs. Preguntas, dudas, aclaraciones. Pregunten.
Me va a tocar preguntarme a mí. ¿Nadie más? Disculpe, instructor, una pregunta. ¿Cómo Vale. entonces hacemos la activación del CCH de la configuración? Bueno, ya vamos para allá. Solo le estaba Ok. comentando cómo va a funcionar eso, ¿listo? Ya no hemos hecho ninguna configuración, pero ya vamos para allá a hacer las configuraciones. ¿Listos? Bueno, teóricamente ya comprendieron cómo se hace la conexión, se dan cuenta que necesitaba las contraseñas, la IP, ese tipo de cosas necesitaba para la configuración. Bien, listos. Entonces ahora sí me voy para el escenario que está del lado derecho. ¿Listo? Una copia del que está al lado izquierdo. Sin embargo, voy a entrar aquí a este switch. Ya tiene la contraseña. Voy a mostrarles que aquí aparece Enable Secret, pero los servicios de CSSH no aparecen por ningún lado. Era una de las cosas que aparecía. Solo está configurado pues, lo normal. Está configurado la IP en la vila 99 y los passwords. Entonces aquí aparece el password. Ya está configurado en algún momento. No hay otra configuración adicional. Bueno, las VLAN. Si vamos a ver Show VLAN Brief, se dan cuenta que está configurada la 10, la 20, la 30 y la 99. ¿Listos? Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Eso está sin apenas con la configuración normal. Pregunte quién iba a hablar. Yo, profe, una pregunta. Cuando uno va a ingresar, siempre al switch tiene que colocar el password. Sí, seguridad sí. No puedes dejar que una persona entre a los equipos de comunicaciones sin contraseñas. O sea, por obligación, siempre, así sea el router y el equipo, tienen que tener password. Uy, el router más que aún. Esos Ok. equipos son más delicados. Imagínate que por ahí pasa todas las comunicaciones de la empresa. Bueno. Si Gracias, profe. cualquiera entra y dice, no sé, borrar la configuración. Pues imagínese borrando toda la configuración del switch, del router. ¿Listos? Por eso es que obligatoriamente sí toca tener contraseñas. Ahora, ¿por qué se va a volver también obligatorio? Porque esto ya se vuelve una conexión segura. Entonces aquí es donde va a empezar a mirar una serie de pasos y van a empezar a salir una serie de errores. Y entonces uno de los errores que le salen cuando no configuran las contraseñas es que le dice que le hace falta una contraseña. Lo normal en una conexión segura es que utilice una contraseña, sobre todo en la SSH. ¿Listo? Pronto el Telnet no le pida contraseña, pero pues, en algún momento lo normal es configurar contraseñas y por eso es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que todo debería tener contraseña. Al final en nuestro escenario, ejemplo de proyecto. Si yo entro al proyecto, pues lo ideal es que yo tenga que ingresar con contraseñas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿Ninguno? profe, una pregunta. Cuente. Dado el caso de que a uno se le olviden las contraseñas, ¿hay algún programa para recuperarlas o en este caso qué sí se puede hacer? Por lo general hacen backup de información y cuando hacen backup de información hacen el backup de la configuración, lo llevan a un archivo. Ese archivo cuando se les pierde las contraseñas, cuando nadie se acuerda, cuando nadie llevó el registro, entonces cogen el archivo, lo copian al switch y es como si lo volvieran a configurar de nuevo, como si devolvieran la configuración. Entonces ese es uno de los métodos. Sí, profe, pero dado el caso, Otro, estamos en Colombia y dado el caso que no tenga ningún backup ni nada, y si le olvidó digamos que no es una empresa grande, pero se le olvidó la contraseña, ¿hay algún programa o algo para poderla recuperar? hay un comando que se llama borrar. Entonces, voy a utilizar el comando borrar. Lo que pasa es que la configuración que uno guardó, obviamente en el backup, como ya está guardada, entonces esa es la que uno restaura.
Ya prácticamente no es que se recupere la contraseña, lo único que está haciendo es restaurar la configuración del switch, porque se le olvidó la contraseña. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces no es que se recupere las contraseñas así nomás, no. Lo que hacen es guardar las configuraciones, guardar la información de las configuraciones, por ejemplo, en un archivo de backup, y lo que hacen es restaurar, eliminar la configuración que tienen en el switch y restaurar la que tenían anteriormente. Si no tienen la contraseña, pues grave. Ahí sí, graves. Bueno, en todo caso, pues lo normal no sería que fuera un procedimiento tampoco fácil, ¿no? No, nadie, o si no, todo el mundo llegaría y restauraría la configuración y cada rato cambiaría contraseñas. Y además, eso se volvería un 8. Entonces, por eso es que en algún momento se guardan configuraciones y se restaura en caso de que las contraseñas se pierdan. Bueno, entonces les quería mostrar antes de que se me olvide. Ahora sí, una de las cosas importantes como las contraseñas. Y es esto que les voy a subrayar. ¿Listos? El hostname. El hostname es obligatorio cambiarlo. ¿Listo? Es obligatorio cambiarlo. La primera configuración básica que usted tiene que hacer en este mundo para cualquier switch es colocarle nombre. Entonces, en estas operaciones seguras, él va a verificar efectivamente que usted le ha cambiado nombre. ¿Listo? Porque si no, usted tendría 50 switch llamados todos switch. Entonces, eso no es seguro. Entonces, tiene que cambiarle el hostname a todos los switches, sí. ¿Listo? Esa es configuración básica, que la idea es que siempre lo realicen y por eso es que se llama configuración básica. Entonces, hostname en este caso es del switch 1. Yo estoy parado en el switch 1. En este caso es el que está en la parte inferior. Lo mismo va a pasar con el switch de distribución. El switch de distribución, si yo ingreso, ahí aparece que tiene un nombre distinto, se llama SWD. Y si yo ingreso switch 2, pues todos tienen su contraseña. Entonces aquí enable, ahí ya aparece SW2, etc. Ya aparece SW2 desde el principio. Entonces no se les olvide que una de las configuraciones iniciales básicas que todos tenemos que hacer en este mundo es colocarle nombre a los switches. Entonces obligatoriamente nombre al switch. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay ningún problema? Bueno. Profesor, ¿siempre es necesario crear una VLAN 10, 20, 30, a excepción de la 99? En este caso, si usted se acuerda, casi siempre esas VLAN que utilizamos, las utilizamos para los puertos donde están conectados los PCs. Entonces, casi siempre utilizamos pues ese tipo de numeración, 10, 20, 30. Usted puede utilizar la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16. Eso sí ya es indiferente. Pues la idea es que... No, qué pena, una pregunta. O sea que cada VLAN se refiere a un puerto del switch, por ejemplo. O sea que la VLAN 10 está refiriendo al puerto 10 del switch. No, señor. La VLAN 10 se refiere a digámoslo, un grupo, como un área. Y si nos vamos a su proyecto, por ejemplo, contabilidades, trabaja sobre una VLAN. Entonces, todos los equipos, independientemente de dónde estén conectados, en qué puerto estén conectados, están agrupados en la VLAN 10. El tráfico de la VLAN 10, pues en ese caso se va a mover, va a pertenecer a esa área que es contabilidad. ¿Listo? Eso no significa que sea el puerto. Si usted se da cuenta en el gráfico que aparece ahí del switch, o en la pantalla que aparece ahí, los puertos, ellos los llaman FA. Entonces, en este momento todos los puertos están asociados a una VLAN que es por defecto, que se llama la 1.
Cuando yo vaya a utilizar una VLAN distinta, pues entonces tengo que coger y pasar ese puerto F01 o F02 o el que yo quiera. Tengo que pasar a la VLAN que yo necesito. O sea que la VLAN es para dividir el tráfico de información. La VLAN es para dividir el tráfico y en este caso lo hacemos para dividirlo entre nuestras áreas de proyecto. Haga de cuenta que es como funciona como la subred. Tenemos, digamos, aquí la subred 10 y la subred 20 y la subred 30. La subred 99. Son separadas. Sí, listo, gracias. Listo. Los switches, en este caso para el ejercicio yo estoy metiendo todos los switches con la misma contraseña. Entonces puede ser que todos los equipos tengan la misma contraseña general. ¿Sí? Puede pasar. No hay necesidad de colocar una contraseña para cada switch distinta. De pronto agrupar muchos switches, eso sería ya más común. Por ejemplo, colocar a todos los de la torre a la misma contraseña. Podría ser, pero es que nos llenamos de contraseñas. Ahí sí hay problema con la llenada de contraseñas. ¿Listo? Pero pues como esta contraseña solo la van a manejar 1 o 2 personas, entonces no todo el mundo va a tener la contraseña. Bueno, ¿alguna otra? ¿Listos? Entonces ahora sí vamos a proceder. Bueno, con respecto a lo que me había dicho su compañero ahorita, voy a mostrarles un show running. Y en este caso, si ustedes ven la interfaz donde está conectado el portátil, ¿sí? El portátil que tengo ahí, que es el laptop que aparece en el dibujo, está conectado en la interfaz FastEthernet 010. Ahí fue donde yo le coloqué que la VLAN de acceso era la 99, que ese es el que me va a permitir conectarme al resto de los switches. Como las otras interfaces están sueltas o están sin nada conectado, entonces ya depende de donde yo me conecte. Entonces yo ya no le hubiera conectado el switch por Access VLAN 99 al puerto 10, no se lo hubiera colocado, por ejemplo, al 1. Si mi portátil hubiera sido conectado al 1. ¿Listo? Solo configuré la interfaz que necesitaba. Entonces, para conectarme al resto. Eso con respecto a la pregunta que habían hecho anteriormente. Bien, entonces ahora sí. Vamos a ir a nuestro switch 1. Voy a ver por acá que se alcance a ver un poquito. Voy a correr mis ventanas. Entonces estamos en el switch 1. Ya tengo contraseñas. Enable. De la misma todos. Para facilitar la entrada. Entonces como yo ya tengo el nombre, las contraseñas, pues esos pasos no los voy a tener que hacer. ¿Listo? Voy a tener que hacer el siguiente paso. ¿No? Porque ese es uno de los pasos que toca hacer obligatorios. Voy a decirle que voy a entrar a la configuración del terminal. Al modo de configuración. Le voy a decir que la IP que tengo de administración va a estar dentro de un dominio. La palabra es domain. ¿Listo? Dominio es como si fuera una agrupación. Entonces, por ejemplo, todos nuestros switches van a estar dentro del dominio Sena. Bueno, dominio, como ya se llame la empresa que nosotros estamos. Por ejemplo, ese es el dominio. Por ejemplo, un dominio puede ser la torre A. Entonces, todos los switches que están dentro de la torre A, pues están dentro de un dominio. Si yo quiero entrar a los de la torre B, pues ellos están en otro dominio, entonces ya me fregué. Que no habría como una parte administrativa relacionada entre los dos switches. Entonces, obligatoriamente, pues también se tiene que agrupar los equipos de acuerdo a una serie de funcionalidades. En este caso, la familia de todos los switches que estamos trabajando, los 3 que estamos aquí, se llama, le vamos a poner un nombre. En este caso, entonces, IP domain, le vamos a colocar el nombre que es name y vamos a llamarlo, por ejemplo, a mi ejercicio lo voy a llamar Sena. Entonces, lo primero que hacer es colocarle al switch comando IP domain name y Sena.
Entonces ya tenemos al switch dentro de un dominio. Este comando toca repetirlo en los otros dos switches, sí. Toca digitar el mismo comando en los otros dos switches. Colocarlos dentro del dominio. Como si fueran los tres switches de la misma familia. Le estoy colocando el apellido. Listos. Ahora, para encriptar todas las conexiones, tenemos que utilizar una llave. Una llave es un algoritmo que coge la palabra que usted digitó como contraseña. En el caso, por ejemplo, yo digité Cisco. Entonces él va a coger esa palabra, la va a encriptar en un algoritmo especial. Entonces, así es que van a manejar las llaves entre ellos. Cuando yo vaya a conectarme entre los dos switches, entonces ellos van a mirar las llaves. Entonces van a decir, venga, ¿usted qué llave tiene? Bueno, yo tengo esta llave. Entonces el otro switch va a mirar, listo, tenemos la misma llave, funcionamos igual, somos del mismo dominio. Entonces ahí ya podemos entrar cada uno a lo que nosotros querramos remotamente. Entonces la idea es crear la llave de encriptación. ¿Listo? Para eso utilizamos la palabra crypto. Crypto es la palabra de encriptación. La siguiente palabra es key, que es la llave. Como jamás hemos tenido una llave, lo que vamos a hacer es generarla. Entonces se utiliza la palabra generate para generar la llave de encriptación. Lo siguiente que se le da a ese comando es el tipo de encriptación. Entonces existe un tipo de encriptación. Se lo inventaron 3 personas. Entonces cada uno dijo, listo, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar con las letras de cada uno de los apellidos. Entonces se inventaron un método de encriptación, un algoritmo de encriptación, que se llama el RSA. Es un algoritmo de encriptación que es muy común. Entonces esa es una de los algoritmos que entiende el sistema operativo de los switches. Entonces vamos a utilizar el algoritmo de RSA. Entonces aquí el comando en resumidas cuentas. Y la encriptación, llave encriptada, genérelo y vamos a utilizar el algoritmo RSA. ¿Listo? Le voy a dar enter. Miren lo que aparece. Dice, escoja un tamaño para la llave. ¿De dónde a dónde va el tamaño de la llave? Va de 360 a 248. Entonces, la llave menos segura tiene un tamaño de 360. La llave más segura tiene un tamaño de 2048. ¿Listo? Y acuérdense que nosotros hablamos es en función de bit o byte. Entonces, mi llave más segura es de 2048. Y es cuando yo le digo que va a tener 2048 bits llave. Para saber o para descifrar una llave de 248 bits, pues eso es extremadamente complicado. Entonces le voy a decir que la llave va a ser la más grande que tengo para mayor seguridad. Yo hubiera podido decir 1024, sí. Pero esto, ojo para este paso, tiene que ser la misma llave del mismo tamaño. Entonces no se van a poner a decirle, bueno, en este switch probamos la de 512, en este probamos las de 1024 y en este probamos las de 2048. No tienen que crear la llave del mismo tamaño en todos. ¿Listos? Hasta ahí preguntas. Le dije al switch que pertenecía a un dominio. Le dije que me creara una llave por un algoritmo de encriptación que se llama RSA. Y le dije el tamaño de la llave. Eso es lo que acabo de hacer con el switch. ¿Listos? Bueno. Como vamos a utilizar la conexión más segura, entonces vamos a utilizar el comando IP. El método más seguro se llama SSH. SSH le vamos a decir que lo maneje en la versión, digamos, más nueva, que es la versión 2. ¿Listo? Entonces esa versión ya es como una actualización de la versión anterior, y entonces le voy a decir que voy a trabajar con la 2, que es la versión como más actualizada que tiene. Listo. Entonces ahí en ese momento, usted ya le dijo a la conexión de ese switch utilizar la versión 2 SSH.
ya que mis conexiones remotas van a ser SSH, versión 2. ¿Listo? Los switches o los equipos que manejen una conexión SSH ya saben que se van a entender por versión 2. Bien. De nuevo la palabra IP SSH. Ahora le voy a decir que utilice los intentos de autenticación. Ustedes se acuerdan anteriormente del intento de autenticación que yo utilicé. Quité una contraseña errónea. Listo, me volvió a pedir la contraseña. Digité otra contraseña errónea. En ese segundo intento fue cuando él me sacó. Entonces ese es el valor que me está pidiendo acá. Me está diciendo que cuántos son los intentos que usted tiene. Le voy a decir, oiga, solo quiero 2 intentos. Entonces, fálleme la primera vez, fálleme la segunda. Ahí ya se salga de la autenticación. La autenticación es cuando yo coloco contraseña en el otro extremo del equipo. Voy a decir entonces que la autenticación solo tenga 2 intentos. ¿Listo hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Preguntita. Bien. En ese momento es que también se coloca el tiempo. Sí, pero ya vamos para allá. Hasta aquí solo se colocan los intentos. ¿Listo? Ok. Listo. El tiempo de desconexión ya se coloca en otro lado. Pero ya vamos para allá para colocar el tiempo de desconexión. Les había dicho que yo lo había configurado en 1 minuto. Hasta ahí no hay problema, todo es bien. Se me perdió la ventana de chat. La hice. Ahora sí voy a mirar a Cecilia que está preguntando. ¿Ese dominio se hace en la configuración básica? No, Cecilia, ese dominio lo hacemos ya como avanzado. Eso es de la configuración avanzada para conectarnos por SSH. ¿Listo? Pues la configuración básica no es tan básico. Vas a saber más, un poquito más. Pero ya lo estamos haciendo. ¿Listo? Bueno. Respecto a Cecilia que no había visto el chat porque lo tenía ocupado. Puede configurar desde allí el número de equipos que se puedan conectar. Bueno, ahora sí vamos a ir a las conexiones. Para Luis y para... No me acuerdo quién fue el que me preguntó ahorita lo del tiempo. Bueno, y se los voy a recordar. Voy a entrar a esto. Pónganle cuidado. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Luis, ¿se acuerda ese comando? ¿Se acuerda del comando linebtg? Bueno, linebtg se va a referir a las líneas virtuales que yo tengo para conectarme a mi switch. Entonces, las líneas BTG son esas conexiones remotas que yo puedo hacer. Resulta que yo lo acompaño con un número, en este caso un rango, que es 0 a 15. O sea que, ¿cuántas conexiones yo puedo realizar BTG en total? Cuente del 0 al 15. ¿Cuántas hay? Cuente cuántas hay del 0 al 15. 16. Entonces, por allá dijeron que si algo no escuché bien porque se cortó, pero las conexiones que yo puedo realizar de forma remota, entonces van a ser 16. ¿Listo? 16 conexiones puedo realizar. Ahora, las puedo configurar por separado. Por ejemplo, puedo decirle que configure de la 0 a la 4. ¿Listo? Entonces, lo único que va a tener conexión por SSH sería de la 0 a la 4 y las demás no. Eso, ahí es cuando yo limitaría las conexiones, William. Entonces, Luis, perdón. Ahí es donde yo le diría, solo configúreme de la 0 a la 4. Las conexiones máximas que pueden realizar son 5 y el resto de conexiones pues no las configuro, las bloqueo. Ni siquiera las configuro para conexiones SSH. Entonces ya vienes con la línea BTG. La línea BTG es la que yo tengo que configurar. Entonces, bueno. En este caso de 0 a 15 me va a decir que todas las conexiones SSH van a ser del 0 al 15. O van a ser las 16 conexiones que tenemos disponibles. ¿Listo? Entonces ahí es cuando ya entramos a la línea, a las líneas de BTG. El command prompt, des en cuenta que ya aparece config line.
ya cambió. ¿Mm? Y ahora sí, dentro de esta configuración, ahí sí ya es cuando vamos a decirle cuál es la forma en que me voy a conectar. Entonces le voy a decir la palabra transport. ¿Mm? O sea, que digamos que lo que usted va a transportar en esa línea remota, ¿mm?, va a ser entradas o va a ser input seguro. Entonces va a transportar entradas seguras del comando SSH. Le estoy diciendo a esas interfaces que van a funcionar por SSH. Entonces, si usted quisiera conectarse por Telnet, pues ahí ya grave porque ya le estoy limitando a SSH. ¿Mm? Si hubiera dicho input Telnet, pues ya sería otra cosa. Pero en este caso, mi configuración segura va a ser por SSH. Las líneas BTY solo van a transportar entradas seguras, entradas por SSH. ¿Listo? Ya que ahí ya lo estoy cerrando a que las comunicaciones remotas obligatoriamente tienen que ser por SSH. Si hay otra comunicación insegura por Telnet, pues no las va a recibir y va a tener problemas en la configuración, en el recibo de las configuraciones. Listo. Aquí hay una salvedad. Usted se le olvidó configurar el password de la línea BTY anteriormente, que nunca lo hizo, se le olvidó o algo. Entonces, en este punto, cuando usted tiene la oportunidad de hacerlo, le olvidó hacerlo inicialmente, lo puede hacer aquí. Entonces le voy a colocar la palabra password. La palabra password, digamos que el password que yo estoy utilizando se llama Cisco. Si yo lo coloco así, entonces recuerden que va a ser visible. Esta forma de escribir el password va a ser visible. Entonces aquí ya le digo Enter. Para las líneas remotas como las BTY se utiliza la palabra login para obligarlo a loguearse con ese password de Cisco. Entonces esta sería la última, digamos que la oportunidad en que usted podría configurar su contraseña. ¿Listo? Ya le estoy metiendo contraseña a Cisco a todas las líneas BTY. Las estoy obligando a que me pidan password con la palabra Cisco. ¿Listo? Entonces sería, si usted se le olvidó la vez pasada, aquí ya es la oportunidad de colocar la contraseña. Y ahora sí, el tiempo. Utiliza la palabra exit y menos timeout. Y aquí ya es donde yo le voy a decir cuál es el tiempo. En este caso yo le dije 1 minuto, como pues para que corte rápido, porque si no, aquí nos demoramos quién sabe cuánto tiempo. Yo le hubiera podido colocar 15. En este caso le voy a colocar un tiempo, 1 minuto. ¿Listo? Entonces al minuto él ya me va a sacar de la conexión, obligatoriamente. ¿Listos? Por ejemplo, yo dejé la conexión ahí y resulta que me llamaron para que revisara otro equipo. Entonces yo no desconecto la conexión y él llega al minuto y se desconecta solo. Con eso no llega otra persona, entra a la conexión y cambia las cosas. Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Dudas, aclaraciones? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay problema? Profe, ¿siempre se maneja el tiempo en minutos? Sí, en minutos. Entonces, por lo general, eso es 1 minuto. Ah, ok, listo. ¿Listo? Bueno. ¿Listos? Una pregunta. Cuénteme. Todo lo que usted realizó fue en el primer switch, ¿cierto? Esa misma operación toca realizársela también al otro switch. Sí, señor. Toca realizarla al otro switch. Para tener todo seguro, y con la configuración tiene que ser en todos. Listo. Y con el switch de arriba, el core también toca hacer los mismos procedimientos. Sí, el core también lo necesita porque resulta que usted puede comunicarse por Telnet el switch de arriba. Como eso no tiene seguridad, pues entonces, o bueno, la seguridad de pronto de la contraseña, pues, la que usted le metió, en este caso la que metimos al final fue Cisco. Digamos que yo ya la tengo configurada arriba. O a usted se le olvidó y no tiene contraseña. Entonces cualquiera se puede conectar por Telnet al switch de arriba. Y acuérdese que Telnet tiene listo.
Tiene la desventaja del Telnet que usted puede con un analizador de paquetes ver todo lo que está pasando entre ese cable, por ese cable. Bueno, entonces ahí ese es el problema de solo configurar un equipo. Si usted le pone seguridad a la puerta de afuera de su casa, pero a la puerta de adentro la deja abierta. Entonces ahí es donde va a tener problemas. A configurar todos los switches con seguridad, claro. Es obligatorio. Voy a meterle todas estas configuraciones a los switches. Entre más seguridad es mejor. Eso, digamos que estas configuraciones son avanzadas. Estas configuraciones pues ya son más buenas prácticas a lo que debería hacer en todos los switches. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena. La pregunta es, ¿las líneas BTY ya esas vienen creadas o toca crearlas? Líneas BTY por defecto ya vienen creadas. Lo que estamos haciendo es configurarlas para que sean seguras. ¿Listo? Si hacemos un do show running, acuérdese que al final del do show running aparecen las líneas. Por ejemplo, esta es la línea de consola, la que aparece ahí con la palabra con. Y estas son los dos grupos de líneas que aparecen como BTY. ¿Ve que hay un grupo que aparece de la 0 a la 4 y el otro de la 5 a la 15? Sí. Entonces ahí es donde estamos configurando. O sea, y por lo general siempre las líneas BTY vienen de la 0 a la 15 o hay casos que vengan, por ejemplo, la 0 a la 20 o no sé. No, siempre hay 16. Lo que usted puede configurarlas es por separado. Y por defecto vienen separadas de la 0 a la 4 y de la 5 a la 15. Ese por defecto es como diciéndole a usted, oiga, usted como que no necesita tantas conexiones al tiempo. Entonces más bien coja, digamos, de la 0 a la 4 y trabaje con la 0 a la 4. Las otras 5 a la 15, pues no le saca nada porque que para qué se va a conectar de la 5 a la 15. Entonces más bien conecte de la 0 a la 4. Si les vamos a la vida real, pues ustedes imagínense 5 personas conectados al mismo switch. Eso no es normal. 5 personas al tiempo se configuren, entren a configurar un solo switch. Eso existe la posibilidad. Listo, listo. Bueno, Instructor, cuénteme. ¿puedes subir un poquitico arriba, por favor? En la configuración del running config. ¿Y o más? Por ahí. No, ahí. Listo, es para verificar algo. Listo, gracias. Si está verificando, mire que aquí yo tengo la interfaz troncal. La tengo configurada en la giga, ya que el puerto que está del switch hacia el switch de distribución está conectado en la giga para mí. Y por aquí tengo la IP configurada. ¿Listo? Listo, gracias. En la interfaz VLAN. Está en la interfaz VLAN nativa. Bueno. Listos hasta ahí. Entonces ya configuramos. Aquí vemos que está la configuración. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es entrar al command prompt portátil. Voy a decirle que establezcamos una conexión SSH. Esa conexión SSH se obliga a que haga el login con la L. Pues ahí colocamos -L. El comando show running sirve para mirar la configuración general del switch. ¿Listo? Acuérdense que ese es el show running config, el primer show que hicimos el trimestre pasado. Bueno, listos. Entonces estamos del lado del PC y nos vamos a conectar al switch 1. Entonces le vamos a decir que hay una conexión segura por SSH. Vamos a obligar a que se loguee con el -L o que sepa que nosotros nos estamos logueando. Le vamos a colocar el nombre del switch, CW1, y vamos a colocar la IP. En este caso es 192.168.10.3. Esa es la IP del switch 1. Entonces le voy a dar Enter. Me va a pedir el password. El password que le metimos a la línea BTY fue Cisco.
él va a ingresar. Entonces ya estoy dentro de dentro del switch del número 1. Le voy a decir enable. Enable también tiene un password. Cuando ya le doy el password, sigue a la configuración. Le voy a decir show running config a mirar la configuración del switch. Él me va a mostrar la configuración del switch. Ustedes se dan cuenta, configuración del switch 1, como yo estoy conectado remotamente, es la misma configuración que yo hice switch 1. La ventana negra está el laptop, cual estoy conectado. Y en la ventana del switch pues está la misma configuración. Está la IP, las contraseñas ya se las voy a mostrar. En la ventana negra, ahí están. ¿Listo? Vean, ahí están las contraseñas y está la misma configuración que está al lado derecho. Son muchachos. Entonces, básicamente así nos conectamos por SSH, por un protocolo de seguro de Shell, a un switch remotamente. Esa es la forma más segura en que nosotros nos podemos conectar a los switches. Nos toca configurarla en los switches. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí. Des en cuenta en la configuración que aparece el password. En la línea BTY04 aparece que tenemos un exit time 1, que es el tiempo que demoramos en conexión. Y aparece transport input SSH, o sea que por la línea se va a mover es un tráfico SSH. Eso ya lo estamos limitando. Con eso nadie se conecta por internet dentro de esa línea. BTY. Pero eso es del switch 1. Entonces, preguntas. Mire, ahí ya me sacó la conexión. No demoramos mucho tiempo y ya me sacó de la conexión. Eso fue lo que configuramos ahorita. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Profe, Cuenta. ¿puedes subir un momentico para ver el comando de show running? Comando de show running. Voy a mostrar en la pantalla blanca. Sí. Voy a darle un exit, otro exit. Y le voy a decir show running config. Eso ahí está. Sí. ¿Quiere verlo? ¿Ejecutar? Sí, ya. Sí. Solo era para copiarlo. Sí, solo era para copiarlos. Muchas gracias. Bueno. Recuerden que el tab que yo solo hice show run y con la tecla tab completó la palabra. ¿Listos? Muchachos, ¿cómo vieron la conexión SSH? Un poquito de configuraciones, pero toca hacer esos pasos de configuración. Tratar de hacerlo muy concienzudamente. Pero para eso ya tuvimos que haber tenido la configuración de las VLAN, la nativa, la IP, esas cosas. El nombre del equipo, las contraseñas. Hasta ahí es la conexión entonces SSH. Voy a mostrar el escenario que teníamos anteriormente y se dan cuenta pues que al final lo que se hace es una conexión SSH. Se puede probar una conexión con Telnet, pues no necesita tanta configuración. Simplemente con tener la VLAN nativa, tener la conexión básica que ustedes debieron tener, pues ya ejecuta el comando Telnet, coloca Telnet, coloca la IP y le da Enter. Y ya él se conecta por Telnet. Esa es la conexión más sencilla. No necesita muchas contraseñas sino las que usted configuró. Son las de la línea BTY, las de Enable. Eso es que es importante colocar esas contraseñas. La de Enable, la de BTY. Esas dos son muy importantes. Entonces, Profe, ¿y todos los comandos de SSH están en el PDF también? sí, señor. Todo eso está en los documentos de apoyo. A ver si tengo aquí abierto alguno. En el libro, vea. En el libro.
Capítulo 4. Aquí vea. Página 146. Página 146, configuración de SSH. Listo, Entonces ahí le profe, muchas vuelve y le gracias. cuenta los comandos. No sé si, yo no me acuerdo que esté el de versión debe estar, el de autenticación debe estar. No me acuerdo si está el de intentos y el de out. Pero pues tocaría mirar. Esos dos se los coloqué adicionales de pronto si no aparece. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Listos? Bueno. Entonces necesito que mi escenario funcione para los 3 switches. Necesito que mis 3 switches se puedan conectar por SSH, el switch de distribución, el switch de 1 y el switch 2 se puedan conectar a través del portátil. Para eso, con mi escenario y como son en parejitas, entonces necesito que mi escenario esté explicado. ¿Listo? Ustedes me cuenten en un documentico adicional cómo hicieron la configuración. ¿Bien? Entonces, yo sé que ustedes como son en pareja funcionan el doble de la producción. Entonces, este ejercicio pues con explicación. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Alguno que quiera preguntar algo? O sea, sería como específico un paso a paso. No necesariamente un paso a paso. Puede mostrar, por ejemplo, un pantallazo de la configuración. Mostrar, por ejemplo, un show running. Ya se me desconectó. Enable Cisco. Un show running. Y entonces contarme sobre, por ejemplo, esta pantalla que pasa ahí. Por ejemplo, mire, aquí tiene el hostname, tiene una contraseña para Enable, el servicio de SSH está en la versión 2, el servicio de SSH se autenticó, estamos bajo de un dominio que creamos que se llama Cena. Eso se puede también crear desde ahí. O digamos que usted toma un paso general grande y cuenta qué es lo que hizo en ese paso. Para no hacer paso a paso. Digite 1, digite 2, no. Hace un poquito más general. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. No problema. ¿Qué más? Pregunten. Pregunten, señores, señoritas. Bueno. Entonces, ya que no hay ninguna pregunta, nos volvemos a ver a las 2 y les voy a contar unas cositas de unas cosas adicionales que se ven en los switches como configuraciones adicionales. ¿Listo? También les voy a enviar el pantallazo o el ejercicio creado como lo teníamos aquí en azulito. ¿Sí? Les voy a enviar así un archivito de este tipo y les voy a contar sobre otras cosas que tienen los switches. Que nos hace falta que también son configuraciones avanzadas. Que son útiles en ciertos escenarios. Bien. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Una pregunta acerca de la IP de los switches. Esa IP, la 192, ¿se deja quieta o también uno puede poner una propia? Sí, usted coloque las IPs que usted quiera, tranquilo. Yo no tengo problemas por las IPs. Lo único es que como usted me va a contar en un archivito cómo lo hizo, pues ahí coloca esos daticos como para que yo pueda entrar después. Por ejemplo, me coloca la contraseña script o me muestra en un pantallazo la IP que colocó. Pues yo ya tengo más idea de cómo entrar. Ah, listo. O entrar más rápido. ¿Listo? Ajá. ¿Alguien más? Disculpe, profesor. Instructor, una pregunta. La guía de la versión 2 del CCN que pues dijo que nos iba a compartir, pues yo no la encontré, no sé si la puedo compartir o si la compartió al final. No, hace rato la compartió por Classroom. Ah, ok, listo. Dale. Entonces, como decía la compañera, sí, efectivamente está en Classroom. Cuando ustedes entran a Classroom, aquí donde dice materiales guía 1, materiales, les dejé
nuevo archivito del módulo 2, por eso dice SSNA módulo 2. Les dejé el instalador del último paquete tracer para PC, que es el 7.3. Les dejé otra vez el libro de redes Cisco. Como ustedes ya tienen el módulo 1, pues les copio el módulo 2 aquí. ¿Listos? Señor. Ok, sí, señor, qué pena, es que no presté atención entonces en ese momento, me disculpo. Tranquilo. Igual no se le olvide que tiene que aceptar la invitación para poder entrar al Classroom. ¿Listo? Aquí hay unas personas que no han aceptado la invitación, entonces están pendientes. Y están pendientes los que no me han confirmado si el correo Sena les sirve o los que están en pruebas de correo. Esos son los otros que me tienen que confirmar si les funciona para poderles enviar la invitación. Dale, sí, señor. ¿Listo? A Luis, no se les olvide que yo les envié información de cómo recuperar la contraseña. Entonces, toca utilizar esos pasos para recuperar, intentar que sea hoy, para que me diga entonces, listo, ya hice el proceso de recuperación y funcionó. O hice los 3 procesos de recuperación y no funcionó. ¿Listo? Ya al final del día, pues me cuenta y ya cuadramos a ver qué correo utilizamos. Mismo para las dos que hacen falta, que son Eddie Hernández y Isaías Quiroz. ¿Listo? Voy a anotar por aquí que Luis, creo que usted no me ha enviado la información o no he visto el correo, pero voy a anotar que usted tiene el correo pendiente. Entonces, Ernesto tampoco me ha enviado la información, entonces no sé si le funciona el correo Micena. Bueno, ¿alguien más antes de desconectarme? No, pues por mi parte no, señor. Bueno, entonces jóvenes, nos volvemos a ver a las 2 de la tarde a comentarles otras cositas de configuración. Mientras tanto, no se les olvide que necesito mi escenario, organícense con quién lo van a explicar. Necesito la explicación de mi escenario 1, bien como solución. ¿Listo? Lo más probable Sí, es que sí, señor. les diga que los escenarios los voy a recoger el sábado próximo. Ah, bueno. Listo. Eso, Ernesto. Solo entonces falta que me envíe la información, su número de celular, las preguntas que tenía y listo. Ahí ya cuadramos toda la información. De Ernesto yo no me acuerdo si yo ya lo agregué, pero lo voy a agregar de una vez a Ernesto. Listo, profe. Y le envié la invitación a Ernesto. Bueno, que cuando yo me conecto ya no miro correos. Me toca ahorita mirar correos si ya me han enviado información. Pero hasta el momento, hasta que yo mire, creo que fue anoche, no había visto sus correos. Y ya le respondí, pues sí, ya lo vi. Pues ahorita miro los correos. Bueno, voy a tener entonces la grabación, señores.